Bueno, muy buenos días para todos. Les habla Natalia Uchima, soy consultora BIM y PLM en Ingeniería Asistida por Computador y quiero darles la bienvenida a este live de IAC, automatizando los procesos de oficina técnica, conectando Autodesk Vault al ERP. Es un tema súper interesante y especialmente para quienes ya son usuarios de Vault, pues esto va a ser de muchísimo valor y para quienes no, pues también les va a dar una visión de cómo puede ser este ambiente de trabajo. Entonces, hoy tenemos a un invitado muy especial, Jordi Fabregat. Él es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña, como gerente de Cool Orange Iberia y entusiasta de la tecnología. Actualmente promueve el desarrollo del Autodesk Data Management en el sector del manufacturing a través de las soluciones Cool Orange. Él es ingeniero industrial especializado en mecánica por la Universidad Politécnica de Cataluña y es máster en especialidad mecánica en la misma universidad. Jordi, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, también aclaro que pueden ir haciendo las preguntas que tengan durante la charla en el chat y al final tendremos un espacio para responderlas. Entonces, Jordi, bienvenido y ahora sí, adelante. Como podéis ver pues, en pantalla, vamos a empezar con una sesión de lo que es la automatización de los procesos de oficina técnica, que esto básicamente pues va a pasar por lo que sería la conexión de la herramienta PDM de Autodesk Vault al ERP. Para ello, pues me gustaría empezar pues saber qué público tenemos y cuál es vuestra expectativa de esta sesión. Con lo que, Natalia, pues si pudieras lanzar la primera encuesta, me gustaría pues saber qué bagaje técnico tenéis, qué programas estáis usando en estos momentos desde Oficina Técnica y bueno, saber un poco más de vosotros, ¿no? Así que, Natalia, adelante, perfecto, muchas gracias. Vamos a dejar unos segundos para cada sesión. Pregunta, un minuto en total. Perfecto, poco a poco vemos cómo van saliendo algunos resultados. Perfecto, pues lo dejaríamos aquí y vemos también pues, los resultados en pantalla. Básicamente, pues la primera pregunta sería qué expectativas teníamos de este live y básicamente pues veo que lo más interesante es la intención de conocer más sobre Vault, especialmente sobre la automatización y la conexión de Vault al ERP, ¿no? Veo que aún van llegando algunas respuestas, pero iríamos procediendo. Entonces, ¿qué herramientas usamos actualmente en ingeniería? Pues mayormente pues, podemos ver cómo estamos usando principalmente pues, Inventor y AutoCAD. Hay gente pues, que también está usando Inventor con Vault Basic y muchos de vosotros pues, estáis ya usando herramientas de PDM como Vault Professional y Vault Workgroup, ¿no? Y en último lugar, pues los cargos pues, que estaríamos ocupando en esta sesión, pues veo muchos de ingeniería y responsables de Vault, ¿no? Que esto es perfecto pues, para la sesión en que estamos, ¿no? Con esto daría por cerrada la encuesta. Muchas gracias por todas las respuestas. Y nada, entonces sabiendo esto, os presento un poco pues, qué vamos a ver en esta sesión. Aquí tenemos los resultados, perfecto. Y bien, en esta sesión pues, lo que vamos a ver en primer lugar va a ser la introducción a lo que sería el tema en cuestión, pues que es la integración de los distintos sistemas de ingeniería técnica, como puede ser Vault hacia el ERP, ¿no? Entender cuál es la problemática y a partir de aquí pues, también ofrecer esta propuesta de valor, que como digo pues, pasa por conocer cómo podemos trabajar con Autodesk Vault, como PDM, ¿no? Y después pues, ver cómo podemos automatizar los procesos de ingeniería
a partir pues, de la integración de los flujos de trabajo de Vault y terminando por el punto que creo que puede ser más interesante, que es la conexión de Vault al ERP. Y obviamente pues al final dejamos una ronda de preguntas para si hay alguna inquietud pues poder resolverlo en el momento, ¿no? Bien, entonces algunos números para situarnos, ¿no? En primer lugar, pues podemos ver que muchas de las empresas no pueden o no pueden llegar a calcular el gasto que, digamos, que tienen para la gestión documental, 9 de cada 10 empresas, ¿no? Pero que por otro lado vemos que la consultora IDC nos muestra que podrían llegar digamos, a gastar hasta un 15% de la facturación de esas empresas, ¿no? Por lo tanto, identificamos que es una cosa difícil de valorar para las empresas, pero que sin duda representa un gasto importante, ¿no? Y independientemente de esto, podemos ver como Gartner valora que en algunos años al menos el 65% de las organizaciones pues, van a ver la inversión en integración como una inversión estratégica y es un número muchísimo más elevado que el 40%, digamos, cercano a estos momentos, ¿no? Por lo tanto, vemos estos números que nos pueden ayudar a situar en la problemática a que queremos dirigirnos, que es básicamente pues esto, ¿no? Que tenemos una gestión documental pendiente y que por otro lado pues las empresas tienden a esa integración de sistemas. Y entonces pues en esta sesión vamos a intentar pues ver cómo podemos hacer una mezcla de estas dos perspectivas, ¿no? En primer lugar, el beneficio de integración de sistemas. Por ejemplo, un estudio de Aberdeen nos muestra que aquellas empresas pues, que se volcan en esa integración pues, tienen en el mismo año donde implementan esas soluciones, esas integraciones, pues disparan su productividad en ingeniería, ¿no? en el lanzamiento de producto hasta un 20% respecto al año anterior, de forma parecida a lo que sería la mejora en calidad, ¿no? Esto sería aplicado a 2 años vista. Y vemos que esas empresas que invierten en esas integraciones están pues, con crecimientos muy superiores a lo que sería la media de la industria y claramente pues, años luz de lo que serían empresas pues, que dejan de invertir en esa integración de los sistemas, ¿no? Entonces, esto nos ayuda pues, a enfocar en una dirección. Vemos pues, que hay dificultad en valorar qué gasto tienen las empresas en la documentación, en la gestión de la documentación, y que por otro lado pues, hay claramente digamos, un beneficio claro en lo que sería la integración de los sistemas, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la propuesta de valor que queremos hacer en este live, ¿no? Pues básicamente pasa por la automatización de la gestión de datos, o sea, el data management, ¿no? Como eje de esa integración del departamento o oficina técnica con el resto de la empresa, ¿no? De forma más concreta, ¿no? ¿Cómo se puede esto materializar en nuestro día a día? Si tenemos presente, pues como vemos aquí en pantalla, el lanzamiento o la vida de producto, ¿no? El lanzamiento de producto, empezamos por la fase que sería de especificaciones, es decir, recogemos todos esos requerimientos de los clientes, ¿no? Y vamos, digamos, diseñando en primer lugar con las herramientas de CAD, como podría ser Inventor y AutoCAD, y después pues, vamos a transmitir esa información al resto de departamentos en lo que es la cadena de valor de la empresa, ¿no? Pues planificación va a hacer las comandas a proveedores, etcétera, y después pues, vamos a producir nuestra maquinaria, ¿no? Y después el servicio de postventa. Vemos que todo esto, básicamente, toda esa información de todo este proceso se genera o mayor parte de esa información se genera en el CAD, ¿no? Y todos conocemos que desgraciadamente pues, esa información muchas veces va a ser de un volumen significativo y desorganizada, ¿no? Es decir, vamos a tener una herramienta de diseño para oficina técnica, pero muchas veces nos va a faltar esa herramienta de gestión de los datos que nos permite tenerlos controlados, ¿no? No solo eso, sino que también pues, vamos a tener muchos procesos manuales, es decir, acompañado todo el diseño de lo que serían herramientas como Inventor y AutoCAD, seguro que acompañamos ahí de muchos procesos hechos por personas, ¿no? Y que no tienen ningún valor añadido. Y aquí es lo que comentaba, ¿no? Esta interacción humana no solo
muchas veces puede ser, pues, no puede tener un coste de tiempo importante, ser ineficiente, sino que también nos arriesgamos a tener, pues, problemas y o sea, cometer errores y una baja fiabilidad, ¿no? Y finalmente, un punto que creo que es clave, y en especial para esta sesión, pues es la discrepancia de datos. Es decir, nosotros vamos a generar en oficina técnica muchísima información que después se tiene que transmitir, como vemos arriba, en distintos departamentos, pero muchas veces no tenemos la seguridad de que esta información se transmite de forma, digamos, completa y fiable, ¿no? Entonces, la propuesta de solución que queremos mostrar es básicamente, en primer lugar, asegurar de que podemos gestionar esos datos de forma coherente, completa y correcta, ¿no? Para ello, pues tenemos herramientas especialmente diseñadas para ello, como puede ser Autodesk Vault, ¿no? Una herramienta PDM de Product Data Management. También vamos a intentar en ese proceso, pues, automatizar procesos que, como decíamos, consumen mucho tiempo de personal cualificado. Y después también en ese mismo proceso pues intentaremos desplazar la responsabilidad de ese tipo de procesos no en actuaciones individuales, sino en lo que serían los sistemas, ¿no? Y finalmente, pues lo más importante, asegurar de que toda la empresa está trabajando sobre una sola fuente de verdad, ¿no? Que no hay discrepancia entre los distintos sistemas, entre los datos de los distintos sistemas, perdón. ¿Esto qué significa? Pues comunicar lo que sería el PDM, Vault, con el RP, ¿no? De hecho, lo que nos encantaría es que a los ingenieros pues solo estuviesen trabajando con herramientas CAD y PDM que son propias de ingeniería, ¿no? Y que después que con solo un botón, como podemos ver aquí en el punto 4, ¿no? Pues que con un botón se transfiriese toda esa información a lo que sería el RP. Vista esta propuesta de solución, vamos a construirla poquito a poco, ¿no? Es decir, el primer punto, como hemos visto, es de controlar esa gestión de los datos. Para ello, pues vamos a plantear la herramienta PDM, ¿no? que nos va a permitir administrar toda esa información, toda la información relacionada con el diseño de oficina técnica, ¿no? Todo el diseño del producto, y integrarlo con los procesos de los flujos de trabajo de ingeniería, ¿no? Es decir, queremos tener toda esa información en un solo sitio para que nos permita pues, trabajar nuestros equipos de diseño de forma dinámica y, digamos, que acompañe a sus procesos del día a día, ¿no? Una herramienta pues, para ello, Autodesk Vault, como PDM, pues, tiene un gran número de funcionalidades. Aquí pues, destacamos muchas de ellas, aunque, digamos, podríamos acotarlo muchísimo más. A nivel, digamos, estructural, pues, ¿qué nos va a aportar herramientas como Vault? En primer lugar, lo que comentábamos, centralización de los datos de producto. No solo eso, sino que también podríamos pues, reutilizar datos, es decir, para el rediseño, no empezar diseños desde cero, sino coger diseños existentes y, digamos, reconstruir todo lo que sería la estructura del CAD. Y también nos permitiría pues, trabajar de forma concurrente. Esto significa pues, que vamos a tener un control de las distintas versiones. Los ingenieros van a controlar si han habido cambios, quién ha hecho estos cambios, etcétera, ¿no? Y también nos va a permitir pues, trabajar de forma más estructurada con lo que es el ciclo de vida de productos. Es decir, pues vamos a 321. 324. Distinguir los distintos pasos de lanzamiento del producto, es decir, por ejemplo, lo que sería en diseño, ¿no? Después podemos pasar a lo que sería en revisión, a prototipos, lanzamiento, etcétera, ¿no? Nos va a permitir controlar mejor el desarrollo de ese producto. Del mismo modo, pues también permite tener herramientas de control con lo que serían los órdenes de cambio y también, por lo tanto, la trazabilidad de los cambios. Y también tenemos algunas herramientas muy interesantes, como puede ser Data Standard, que es una extensión de Vault, que nos permite pues, introducir de forma automática y estandarizada, ¿no? los datos ya desde el diseño, desde Inventor mismo, para que después pues, se guarden en Vault de forma más dinámica, ¿no? Obviamente, por lo que estamos hablando, también tendríamos el conector del CAD de Inventor y otras plataformas como pueden ser pues, el Vault Thin Client, el Vault Web y lo que se está lanzando en estos momentos, que es el Vault Mobile App, ¿no? Esto es una vista muy rápida de Vault. Sí que me gustaría pues, destacar de todas estas propiedades lo que sería dos características muy interesantes. Una es la búsqueda, es decir, nosotros nos vamos a encontrar muchas veces que tenemos que buscar pues,
digamos, en el Windows, ¿no? Windows Explorer, hay toda la estructura de ficheros, buscar nos va a consumir mucho tiempo, muchas veces no encontraremos los datos que buscamos. Para ello, pues tenemos una herramienta de búsqueda que nos va a permitir, pues, buscar de forma muy ágil y de forma muy directa la información que necesitamos, ¿no? Y también una herramienta, pues, que es una extensión que es Copy Design, que nos va a permitir hacer, o sea, gestionar de forma dinámica todo lo que son rediseños, hacer copias de diseños existentes y ahí cambiar ciertos datos, ¿no? Pues, por ejemplo, definir dónde lo queremos guardar y si, por ejemplo, queremos, pues, construir un nuevo modelo, pues hacer un renombramiento de ciertas propiedades, como podría ser el nombre del fichero, etcétera, ¿no? Para ello, esto es una descripción, pues, digamos, más conceptual, pero me gustaría, pues, mostrarles un pequeño vídeo donde vamos a ver esta funcionalidad, ¿no? Como vemos, para el reuso de datos. Por ejemplo, en estos momentos, pues vamos a partir de la interfaz de Vault Professional y ahí vemos, pues, cómo tenemos un diálogo para introducir ciertos datos, en este caso, pues, type 3, ¿no? Y ahí vemos cómo nos busca en la base de datos y nos extrae ya, pues, los conjuntos que en esa carpeta coinciden con los valores introducidos, ¿no? En este caso, pues, la descripción. En este caso, pues, habríamos encontrado el conjunto que queremos, vemos que podemos ir saltando de forma muy ágil a través de las referencias y estructura del CAD, ¿no? Y en este momento estaríamos, pues, utilizando la herramienta de Copy Design. Para ello vemos, pues, cómo tenemos un drawing, ¿no? un plano y un conjunto. Y queremos hacer una copia de estos dos, digamos, plano y modelo, ¿no? En el caso del modelo, ¿por qué lo queremos copiar? Pues porque nos gustaría hacer un cambio de uno de los componentes de este conjunto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es sencillamente venimos aquí y seleccionamos esta pieza con la que queremos reemplazar, ¿no? Y en ese mismo proceso, pues podemos, por ejemplo, utilizar los esquemas numéricos para, digamos, modificar ciertos datos, ¿no? Para, digamos, que el nuevo componente, pues, ya se muestre con esas nuevas propiedades, ¿no? Del mismo modo que hacemos esta copia, digamos, dentro de Vault, la vamos a poder hacer también desde el CAD, es decir, desde Inventor, ¿no? Como se muestra todo seguido. Vamos a abrir este conjunto con Inventor y desde ahí, pues, vemos el conector, como también nos permite, pues, reemplazar un componente desde Vault. Podemos aquí también utilizar la herramienta de búsqueda y, pues, reemplazamos directamente el elemento dentro del conjunto, guardamos dentro de Vault y ya tendríamos, pues, ese reemplazamiento, como vemos, de forma realmente dinámica y ágil, ¿no? Con esto, pues, me gustaría, pues, mostraros cuáles son algunas de las funcionalidades de Vault. Como he comentado, vamos a dar solo una vista general, ¿no? Porque nos gustaría, pues, pasar y saber qué conocimiento, qué capacidades tenemos, perdón, de automatizar los procesos. Es decir, partimos de las funcionalidades, digamos, incluidas ya por defecto dentro de Vault, pero nos va a interesar saber qué capacidad tenemos de automatizar ciertos procesos de ingeniería a través de las capacidades de extensión y customización de Vault Professional, ¿no? ¿Por qué queremos hacer eso? Pues básicamente porque nos va a aportar dos beneficios muy claros, ¿no? En primer lugar, va a aumentar drásticamente la productividad. Es decir, si vamos a automatizar todos esos procesos que habitualmente hacemos de forma manual, ahí vamos a tener claramente un aumento de eficiencia, ¿no? En nuestro día a día. Y por otro lado, pues también vamos a tener lo que sería un aumento en la fiabilidad. Es decir, vamos a reducir esos errores, que podemos cometer a cualquiera de nosotros cuando estamos, pues, cansados, con cierta presión, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos automatizar esos procesos para ganar en estos dos puntos, ¿no? ¿Qué podemos automatizar con Vault? Pues realmente muchísimas cosas, ¿no? Ahora bien, hay algunos casos, pues, que por nuestra experiencia sabemos que son de gran utilidad para los usuarios de Vault, como puede ser, pues, la optimización de la publicación de documentos. ¿Qué tipo de documentos? Pues, por ejemplo, PDFs, DXFs, etcétera. Todos esos documentos que se necesitan generar en oficina técnica los podemos generar de forma automática, ¿no? Del mismo modo, también, pues, podríamos automatizar el proceso de impresión. Una vez está lanzado
un diseño, pues podríamos lanzar ya esa impresión, ¿no? Para que desde producción pues tengan algunos planos si aún están trabajando con papel, ¿no? Después también podríamos automatizar procesos como son las notificaciones por correo, es decir, una persona, por ejemplo, está con Bolt revisando cierto diseño, ¿no? Y cuando da su aprobación, pues quiere que se mande automáticamente un correo pues con el modelo, digamos, STEP a proveedores o a producción o lo que sea, ¿no? Todo ese tipo de comunicación también la podemos automatizar. Y después también otros procesos como es el de exportación de listados de materiales, ¿no? Todo esto son casos típicos, pero para centrarnos en alguno, hemos escogido lo que sería el de publicación de documentos, porque creo que es un caso que se encuentra en prácticamente cada departamento de ingeniería de cierta dimensión, ¿no? ¿Cuál es el contexto o la problemática que queremos resolver en este caso? Pues seguro que muchos de ustedes pues, se van a encontrar que en su día a día pues, hay el modelado con herramientas de CAD, pero una vez se termina ese diseño, se tienen que generar multitud de documentos que muchas veces van a ir a parar a otros departamentos o incluso a proveedores, pero que no son de uso propio digamos, de oficina técnica, ¿no? Por lo tanto, vamos a encontrar un proceso de publicación relativamente largo, aquí lo hemos valorado en 5 minutos, ¿no? Dependiendo de cuántos pasos tengamos, pero que básicamente pues, va a consistir en primer lugar validar que el modelo pues, tiene todos los datos correctos y que se puede exportar ese formato, ¿no? PDF, STEP, DXF, lo que sea, ¿no? Según sean planos o modelos 3D. Una vez se da el OK desde ingeniería, ¿no? Vamos a tener que manualmente abrir Inventor y exportar, por ejemplo, esos formatos, ¿no? De XF, STEP y muchos otros que aquí no muestro, pero que también podríamos, ¿no? Como SAT, TIFF, etcétera, ¿no? Una vez están generados todos esos documentos, vamos a tener que guardar y en ese momento de guardado, pues si queremos seguir con cierta estructura de codificación, ¿no? A ciertos estándares, pues vamos a tener que claramente pues, entrar manualmente esos datos, ¿no? Si además pues tenemos tener un control del histórico de versiones porque, yo qué sé, pues en cierto momento un cliente nos pide saber para esa versión del diseño que está utilizando en ese momento quiere consultar ciertas cosas, tenemos que ser capaces pues, de acceder a esos datos, ¿no? Pues tenemos que guardar esa copia al archivo de esos documentos, ¿no? Y después todo lo que sería el proceso de comunicación de esos ficheros, pues por ejemplo, como decía, pues con un mail, con un adjunto o la publicación muy interesante a plataformas externas como podría ser SAP, a SharePoint, OneDrive o muchos otros ERPs como Navision, Dynamics Nav, etc., ¿no? Por lo tanto, vemos que es un proceso manual que tiene un cierto coste de tiempo y que además no aporta ningún valor a oficina técnica, porque, digamos, no añade valor al diseño, es sencillamente un proceso necesario, pero sin más para la oficina técnica, ¿no? Entonces, en este momento vamos a lanzar una segunda encuesta, porque en el inicio de la sesión pues, hemos comentado pues, que muchas empresas les costaba valorar qué coste tienen de gestión de esos documentos, ¿no? Y entonces, pues yo animaría, en primer lugar, a pensar en vuestro día a día, pues cuál es el tiempo que se tarda en realizar todo este proceso o el proceso que ustedes tengan dentro de su departamento de ingeniería, ¿no? Y después vamos a valorar, intentar cuantificar ese coste, ¿no? Para ello, pues lanzaría la segunda encuesta, Natalia, si podemos hacerlo, perfecto. Vamos a dejar también un minuto para ello. Esto me gustaría pues, pensar no en el número de documentos, especialmente para la primera pregunta, ¿no? ¿Cuántos documentos se modifican por mes? No el que estamos modificando nosotros de forma directa, ¿no? Como usuarios, sino en global, en el departamento de ingeniería técnica, cuántos documentos podemos estar trabajando y generando por mes, ¿no? Y la segunda cuestión sería cuánto tiempo se requiere para el proceso completo de la gestión de ese documento, es decir, el proceso que hemos analizado anteriormente, ¿no? Según sean los estándares de ingeniería, pues va a ser más corto o más largo, ¿no? Perfecto, veo una participación ya importante.
Perfecto, pues con esto daríamos por terminada la encuesta y vemos, pues, compartimos, espero que estén viendo en pantalla los resultados. Vemos, pues, cómo muchos de vosotros estáis trabajando con un volumen muy importante de documentos, es decir, superior a 100 o más de 500 incluso, ¿no? Y después, pues, también que el proceso, digamos, de exportación de esta documentación, en la mayor parte de casos, pues, está superando los 10 minutos, en algunos, bueno, de hecho, prácticamente la mitad, más de 10 minutos, ¿no? Por lo tanto, realmente un consumo de tiempo importante. Vistos estos resultados, aquí hemos hecho, pues, una estimación, intentamos, pues, ofrecer esa estimación del coste que puede implicar para ingeniería, ¿no? Hemos hecho algunas suposiciones. En primer lugar, pues, hemos considerado que vamos a tratar con 11 meses laborables por año y después que el coste, digamos, hemos asumido un coste de 30.000 pesos colombianos por hora, es decir, aproximadamente $8 por hora. Esto imagino que podría parecer relativamente elevado, pero esto tenemos que considerar que no es el sueldo que percibe un trabajador, sino el coste que tiene la empresa, es decir, considerando todo lo que serían las tasas e impuestos, y con esto podemos construir una tabla con los resultados también de la encuesta, ¿no? Es decir, para aquellas empresas que tengáis departamentos de ingeniería donde estáis trabajando, como he visto, con más de 500 documentos por mes, según el tiempo, ¿no?, que estemos consumiendo, pues vamos a tener claramente al fin de año, pues, un coste importante dedicado a este proceso que, como decíamos, pues no tiene ningún valor para oficina técnica, ¿no? Y en los casos, pues, que estuviesen más, o sea, oficinas técnicas de mucho tamaño, claramente este coste, pues, se dispara, ¿no? Perfecto. Entonces, hemos hecho un ejercicio, pues, para entender cuál es nuestro flujo de trabajo en ingeniería, ¿no? Y aquí, pues, les quería también mostrar, pues, cómo podríamos llegar también a optimizar ese proceso, ¿no? En este caso, pues, vamos a estar trabajando, pues, con Vault Professional, es el que estamos viendo en pantalla, y vamos a realizar ese proceso de exportación de los documentos, ¿no? Para ello vamos a trabajar con dos elementos. En primer lugar, vamos a ver aquí en los ficheros, por ejemplo, tendríamos un conjunto, un IAM, y tenemos, pues, obviamente, el plano asociado a ese conjunto. Estos datos que serían del CAD están asociados al artículo. Esto es una funcionalidad de Vault Professional. Los artículos básicamente nos van a permitir transmitir esa información. Es una plataforma, digamos, que intenta pues, representar lo que sería un producto, es decir, no solo el diseño del CAD, sino toda la información asociada a un producto. Y por lo tanto, aquí estamos viendo debajo la información asociada a ese artículo. Y aquí nos interesaría, como tal, pues tener no solo los datos asociados del CAD, sino también toda la documentación asociada a ese modelo, ¿no? En ese artículo, no solo el modelo del CAD, sino también la documentación. Para ello, pues hemos puesto, como hemos visto antes, hemos cambiado el estado de en trabajo a aprobado. Y en ese momento, pues nosotros podríamos, digamos, controlar ese proceso, por ejemplo, y con alguno de nuestros productos que podemos extender la funcionalidad de Vault, pues podríamos chequear que ese artículo o que ese plano no tiene ningún documento PDF. Por lo tanto, el artículo, el producto, no se puede lanzar si no dispone de ese documento, ¿no? Una vez, pues, que nos avisa de eso, nosotros sabemos que tenemos que, por ejemplo, con esta configuración que tenemos para Vault, aprobar los diseños tanto 3D como el plano, y en ese momento, pues, tendríamos una herramienta que estaría trabajando por detrás, que va a generar para esta revisión de estos modelos, va a generar de forma automática distintos formatos, ¿no? En este caso, pues, como podemos ver aquí, el Job Processor o el Power Jobs Processor va a generar los PDF, DXF y STEP de esos documentos, ¿no? En ese proceso, pues, vamos también a tener la posibilidad de extender esas informaciones, esos documentos, con el nombre de fichero, incluyendo algunas propiedades, ¿no? Por ejemplo, con la revisión A. ¿Por qué esto? Pues, por ejemplo, si después queremos compartir estos documentos fuera de oficina técnica, pues que sepan qué revisión es la que están usando, ¿no? Si no tienen herramientas de control como Vault, ¿no? Como podemos ver, terminado el proceso, pues tenemos generados ya
todos esos documentos, el DXF, el PDF y el STEP, que se han guardado dentro de Vault, y no solo eso, sino que se ha construido todos los metadatos que digamos, definen la estructura del CAD, ¿no? Es decir, vemos que para el plano tenemos asociados, pues, si es una pieza de chapa, pues el DXF y también el PDF, y tendríamos asociado el STEP al conjunto IAM. Y no solo eso, sino que tenemos asociado toda esa información dentro del artículo, ¿no? Por lo tanto, tenemos toda la información asociada a un producto en un mismo sitio, ¿no? Y aquí pues también ver esta extensión, esta posible funcionalidad, que es no solo guardarlo en el Vault, sino publicarlo en un espacio en este caso de red, ¿no? Es decir, lo que sería un servidor o también otras plataformas. Podríamos pensar en Microsoft Teams o, como comentábamos antes, SAP, OneDrive, muchísimas plataformas cloud, ¿no? Con todo esto, pues entonces veríamos, o la conclusión que queríamos compartir es que hay muchas capacidades pues, de customización de Vault. Tenemos muchísimas herramientas para, digamos, automatizar y, digamos, hacer más fluidos esos flujos de trabajo de oficina técnica, y en esa dirección, ¿no? Y también teniendo presente pues, la voluntad de integrar ingeniería con el resto de la empresa, nos surge de forma natural la voluntad de conectar Vault, el PDM, con el RP, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Aparentemente es una necesidad que vamos a tener, pero vamos a analizar el por qué queremos realizar esa integración. En primer lugar, es bueno considerar pues, recuperar eso que hemos comentado de que los datos se generan prácticamente el 100% de los datos de diseño en ingeniería, ¿no? Claro, esos datos los vamos a tener que exportar al resto de departamentos y esto implica exportarlos al ERP. ¿Qué nos va a pasar? Todos esos datos de ingeniería se van a tener que entrar de forma manual por personal altamente cualificado como es un ingeniero, se van a tener que entrar adentro del ERP. ¿Esto qué significa? Pues que desde ingeniería van a tener la sensación claramente de que es una tarea que implica solo una pérdida de tiempo, ya que es una información que claramente lo necesita el resto de departamentos, pero que para ellos no aporta ningún valor, ¿no? Por lo tanto, pérdida de tiempo, claramente la introducción manual implica una alta ineficiencia, pero por otro lado, si tenemos la perspectiva de la empresa, vemos que es una tarea crítica, indispensable y además de alto riesgo. ¿Por qué de alto riesgo? Si estamos pensando, por ejemplo, en el volcado de datos, como sería el volcado de listados de materiales, que pueden tener a veces algún centenar de componentes, si no más, ¿no? Ahí, pues, el personal de departamentos como de compras o planificación van a tener que validar todos los datos introducidos de forma manual por ingeniería, ya que en base a esos datos vamos a tener que emitir comandas, hacer compras, ¿no? Y por lo tanto mover cantidades que pueden llegar a ser importantes de dinero, ¿no? Por lo tanto, desde ingeniería, un proceso lento, ineficiente; desde la perspectiva de la empresa, un proceso de alto riesgo. ¿En qué caso nos podemos encontrar? Si esa entrada manual de datos se comete algún error y los otros departamentos no se dan cuenta de esos errores, nos podemos encontrar en la situación donde lanzamos a producción pues, modelos o planos que no sean correctos, que no sean la última versión, que sean obsoletos, ¿no? En el peor de los casos nos encontraríamos pues, que eso se manda a producción y en el momento de ensamblaje, en el momento de montaje digamos, de la máquina, ahí, digamos, en fábrica se ve pues, que esos diseños no eran los correctos, ¿no? Y ahí obviamente pues, vamos a tener toda la cadena, digamos, de siguientes pasos de orden de cambio, conflicto entre el departamento de producción y de diseño, etcétera, ¿no? Y ahí pues, otras consecuencias, pues obviamente, de desecho de material y, muy importante, pues impactos importantes en la planificación e incluso en el retraso de las entregas, ¿no? Entonces, entendiendo mejor cuál es el valor y lo crítico que es este proceso, ¿no? Nos interesaría que pudiésemos realmente pues, automatizar todo ese proceso de exportación. Es decir, si partimos de la generación de los datos en el diseño de CAD, nos gustaría pues, que
como hemos visto en la demo anterior, pues generar de forma automática esos datos y en el momento de aprobación que el ingeniero tan solo con un solo botón pudiese transferir de forma automática, fiable y eficiente, ¿no?, toda esa información a lo que sería al ERP, ¿no?, para que desde ahí, pues, digamos, los distintos departamentos pues, puedan consultar esa información con la tranquilidad de saber pues, que en el 100% de los casos va a estar complementada de forma correcta, ¿no? Es decir, en otras palabras, lo que estamos planteando es una solución que ataca, digamos, a nivel de eficiencia claramente dentro de oficina técnica y a nivel de fiabilidad con lo que sería el resto de departamentos de la empresa, ¿no? Para ello, pues, para llevarlo también a lo concreto, vamos a ver un caso de conexión de Autodesk Vault a SAP. El ámbito de aplicación es principalmente Vault Professional. Bueno, cuando digo Vault Professional también podría aplicar para Vault Workgroup y también con esa implementación pues, podemos tener una extensión por lo que sería también desde el lado de Inventor, desde el lado de CAD. También podríamos pensar en AutoCAD, ¿no? Y las funcionalidades más importantes, pues tenemos 3 aspectos, ¿no?, que nos pueden interesar. Nos gustaría claramente transferir los datos de los artículos al ERP, a SAP. También nos gustaría pues, actualizar, contrastar el estado de la información de los listados de materiales, de los BOM, entre SAP y Vault, ¿no?, ver qué diferencias tenemos y también aplicar este mismo procedimiento para los documentos, lo que técnicamente en SAP se conoce como Document Info Record. Antes de lanzarnos a la demo, sí que me gustaría destacar 2 cosas y es esa conexión real time, ¿no? Es decir, vamos a tener una conexión a tiempo real. Cualquier modificación que se haga en SAP la vamos a tener disponible al mismo instante dentro de oficina técnica, dentro de Vault, y es una conexión bidireccional, es decir, los cambios van a poder aplicarse desde un ERP, desde Vault al ERP y desde el ERP a Vault, ¿no? Esto lo vamos a ejemplificar para SAP, pero podríamos pensar en muchísimos otros ERPs como Dynamics Nav, Sage, Navision o muchísimos otros, ¿no? También MAN, InfoVisual, etc. Es decir, la mayor parte de ERPs pues, que están en el mercado ofrecen la posibilidad de la tecnología para comunicarse con ellos y nosotros pues, podemos comunicarnos a tal efecto, ¿no? Y aquí también a la derecha pues, podríamos ver lo que sería una ventana, es decir, la extensión de la interfaz de Vault con nuestras herramientas que nos permite contrastar, como vemos, de forma muy dinámica el listado de materiales entre Vault y SAP, ¿no? Ver qué elementos se tienen que exportar, cuál tenemos que eliminar, cuál presentan problemas, etc., ¿no? Bien, visto esto, pues vamos a ver esta demo y vamos a empezar pues, con lo que sería la vista de la extensión de la interfaz de Vault, ¿no? Es decir, aquí estamos viendo Vault Professional y les querría mostrar pues, cómo podemos ver esa información de SAP directamente desde la interfaz de Vault, ¿no? En este caso pues, hemos extendido con distintas pestañas y aquí pues, podemos ver cómo podemos consultar a tiempo real el listado de materiales, los documentos, los artículos y también aplicar búsquedas, ¿no? En este caso vamos a ver pues como, por ejemplo, tenemos la descripción del artículo en SAP. Repito, esto no es información, no son propiedades de Vault, sino que es información leída directamente de SAP. Y en este momento pues vemos que la descripción, tanto en alemán como en inglés, es Supercar Driver Seat 1000, ¿no? Lo que vamos a hacer en estos momentos es, pues vamos a entrar, digamos, en SAP, ahora vemos aquí la interfaz de SAP, y vamos a cambiar esta descripción, ¿no? Cambiando esta descripción, vamos a guardar y vamos a volver a lo que sería nuestra interfaz habitual, que sería Vault, ¿no? Como podemos ver, con tan solo hacer un refresh, una actualización de la interfaz, Vault, a través de nuestras herramientas, se va a conectar en tiempo real a SAP, va a extraer los datos de ahí y nos lo va a mostrar en estos diálogos, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos planteando es que desde oficina técnica vamos a ver de forma muy dinámica y dentro de nuestro entorno habitual los datos de los artículos de SAP, ¿no? Esto pues claramente es customizable y dependiendo del ERP pues podríamos enseñar unos datos u otros, ¿no?
Después lo que procederemos es pues, a transferir esos datos al ERP, ¿no? En este caso pues, tenemos un conjunto que como podemos ver tiene muchísimos hijos, muchísimos artículos que tenemos que transferir. En este caso pues, hemos hecho, clicando este botón, el check, comprobamos cuál es el estado de esos artículos dentro de Vault y en SAP y vemos que muchos de esos pues, ya están iguales y algunos de ellos pues, tienen que ser creados, ¿no? Entonces, pues vamos a transferir esos datos. Como podemos, pues se transfiere en cuestión de segundos esa información a SAP y después vamos a aplicar el mismo concepto a lo que sería el listado de materiales, ¿no? Es decir, lo que primero vamos a querer es pues, entender cuál es la estructura, como vemos aquí, multinivel de dentro de la estructura de CAD dentro de Vault y después lo que vamos a querer es contrastar esa información con SAP, ¿no? Como podemos ver aquí, pues nos informa de forma muy visual que, por ejemplo, pues muchos de los componentes ya están creados, algunos se tienen que crear. Vemos como la mayor parte de BOMs pues también están disponibles en SAP. En el caso del conjunto que estamos tratando, se tiene que generar la BOM para ese conjunto con sus componentes y vemos que también pues, hay algunos que no se puede comparar y que por lo tanto vamos a transferir también. Con esto vamos a crear este listado de materiales no existente en SAP. Clicando el botón, transferimos y vemos cómo ya está, cómo se ha transferido en cuestión de segundos esa información a SAP. Para comprobarlo, pues podemos venir aquí y vemos cómo esas informaciones clave, por ejemplo, el número de posición, el número del componente, etcétera, está disponible aquí en esa pestaña del listado de materiales, ¿no? Para comprobar que efectivamente esta comunicación es efectiva, ¿no? Tanto desde SAP como de Vault, vamos en este caso a hacer el proceso inverso. Es decir, hemos visto en primer lugar cómo transferimos desde Vault a SAP. Para comprobar pues, que estos cambios se aplican, vamos a ver ahora cómo cambiamos desde SAP y cómo podemos ver esos cambios dentro de Vault. En este caso tenemos este mismo BOM y aquí pues, vamos a eliminar uno de los componentes y modificamos una cantidad de 1 a 10. Volvemos a comprobar ese listado de materiales y en este caso pues, vemos aquí dos cosas, ¿no? En primer lugar, uno de los componentes cuya cantidad habíamos cambiado de 1 a 10, aquí nos la destaca como que distinta, es decir, ha visto que ha habido un cambio y nos avisa de, oye, en Vault tenemos cantidad de 1, mientras que en SAP tenemos cantidad de 10. Aquí tenemos una diferencia. Y por otro lado, claramente hemos eliminado un componente y por lo tanto Vault identifica que él tiene un componente de más comparado a lo que sería SAP, ¿no? Por lo tanto, vamos a transferir esa información a SAP para asegurarnos obviamente, pues, que está disponible también para el resto de la empresa, ¿no? Pues bien, con esto también daría por finalizada lo que sería la conexión de Vault a SAP, respondiendo también de forma dinámica a algunas de las preguntas que veo aquí en la sesión de preguntas. Pues, como decía antes, esa conexión la hemos demostrado para SAP, pero podría ser en muchísimos otros ERPs. De hecho, hemos realizado implementaciones de éxito con más de 25 ERPs, o sea que en este sentido, total confianza en la conexión de estos sistemas, ¿no? Entonces, para dar un poco, recapitular y qué es lo que hemos visto en esta sesión, ¿no? Es decir, el eje claramente de desarrollo de toda la sesión ha sido pues, cómo podemos automatizar los procesos de ingeniería para, digamos, integrar oficina técnica con lo que sería el resto de la empresa. Lo hemos visto en toda la sesión a partir de lo que sería funcionalidades concretas, ¿no? En primer lugar, hemos visto qué funcionalidades son propias de Vault Professional mayormente, ¿no? Y después hemos ido viendo cómo podemos customizar Vault, la herramienta, ¿no? Para que cuadre, que se ajuste a nuestras necesidades y a nuestros flujos de trabajo, ¿no? Siempre, como digo, teniendo presente pues, esa visión de integrar y de exportar esos datos de ingeniería al resto de departamentos. En esta diapositiva me gustaría pues, que ustedes también pudieran entender un poco más cuáles son las capacidades
por defecto de cada una de las versiones de Bolt y qué es lo que nos permite cada una, ¿no? En primer lugar, pues vemos aquí en la izquierda lo que sería la versión más básica de Bolt, el Bolt Basic, que nos va a permitir, pues, de forma muy elemental trabajar de forma conjunta en lo que sería el diseño concurrente, ¿no? Mientras que Bolt Professional y Bolt Workgroup nos permiten, pues, ya entrar en todo lo que sería la automatización de los procesos, lo que es la gestión del ciclo de vida, herramientas también mucho más completas, como hemos visto, del copy design, y con Bolt Professional ya saltamos al siguiente nivel, ¿no? Es decir, todo lo que sería, pues, arquitecturas más complejas. Si ustedes están trabajando, pues, con distintos departamentos de ingeniería que trabajan sobre los mismos diseños, pero desde localizaciones geográficas distintas, pues ahí, pues, Bolt Professional es la plataforma adecuada, pues, para, digamos, hacer réplicas de esas bases de datos, y no solo eso, sino también compartir esa información con muchas plataformas cloud, como pueden ser Fusion o Bolt Mobile Lab, Fusion Lifecycle, etc., ¿no? Con esto, pues, me gustaría, pues, que también ustedes tuviesen una visión más clara de la herramienta y qué es lo que podemos utilizar por defecto y cuáles son las digamos, automatizaciones y conexiones que podemos hacer para también, pues, concretar esta sesión en lo que serían sus necesidades, ¿no? Y con esto, Natalia, pues, me gustaría lanzar, pues, la última encuesta, donde entender cuál es el siguiente paso que ustedes creen que puede tener sentido de realizar, ¿no? Es decir, si ustedes están trabajando únicamente con Inventor, pues entonces recomendaría que respondiesen a la primera respuesta, ¿no? Inicialización en la gestión de datos, es decir, empezar a trabajar, por ejemplo, con lo que sería la herramienta de Bolt Basic. Si ustedes ya si tienen claro, pues, que quieren automatizar sus flujos de trabajo, ya, por ejemplo, conocen Bolt Basic, ¿no? Pues les animaría, pues, a responder la segunda, digamos, seleccionar la segunda respuesta para, pues, tener una visión más completa de lo que sería en futuras sesiones Bolt Professional o Bolt Workgroup, ¿no? Y si ustedes claramente, pues, ya están trabajando con Bolt Professional y tienen la necesidad de integración o de comunicación de esos datos de ingeniería a otros departamentos, pues les animaría a seleccionar la tercera opción, ¿no? Poco a poco, pues, vamos viendo cómo se van sumando respuestas. Perfecto. Con lo que compartiríamos los resultados y, como podemos ver, pues, claramente hay un interés claro en lo que sería la automatización de los procesos y la conexión con el ERP, ¿no? También hemos realizado esta encuesta porque, digamos, en las próximas semanas, pues, desde IAC se van a lanzar distintos talleres que se van a enfocar en cada uno de estos segmentos, ¿no? Es decir, a los que hayan seleccionado, pues, inicialización van a tener un taller de la herramienta de Bolt Basic y, digamos, para automatización y conexión al ERP también vamos a tener talleres más específicos donde vamos a explicar en más detalle qué funcionalidades están incluidas en este tipo de integraciones. Con esto, pues, daría por terminada la exposición. Con ello, daros las gracias y, Natalia, pues, claramente en este punto, si hay cualquier cuestión, por mi lado estaría encantado de poder resolverla. Tan solo en este punto comentar que a nivel de audio hemos tenido algunos problemas al inicio de la sesión, así que, Natalia, si también, pues, me pudieses comunicar esas preguntas, pues, por chat, te lo agradecería. Muchas gracias. Sí. Jordi, ¿tú me escuchas en este momento? Bueno, parece que no, pero entonces voy a hacer las preguntas, voy a decirlas por aquí y se las escribo a Jordi porque creo que él no me escucha. Dame un momento, por favor. Sí, y respondiendo a la pregunta, ¿sale a cuenta tener Bolt en una empresa muy pequeña? Es decir, aquí hemos intentado ofrecer, por ejemplo,
en lo que era el retorno de la inversión de los documentos. Esto claramente es un estudio del número o el volumen de documentos que ustedes están gestionando en estos momentos, ¿no? Por otro lado, también tenemos las distintas versiones. Vault Basic es una solución gratuita, sin suscripción, que va incluida con la Collection de Manufacturing y, por lo tanto, pues, puede ser una buena entrada, digamos, a esa gestión, ¿no? Aún así, como digo, yo creo que es bueno pues, siempre tener presente pues, el gasto que representa todos esos procesos manuales que muchas veces vamos a estar realizando y que muchas veces ignoramos de que tienen un coste, ¿no? Porque no nos llega ninguna factura al respecto, pero que sin duda son un consumo importante de personal de ingeniería que dedica tiempo a eso, ¿no? Pero bueno, eso claramente es valoración de cada empresa. Respondiendo a la pregunta, en una empresa, si uno tiene Vault y otros no, ¿puede haber problemas en el uso de datos? Sí, en este sentido, creo que nos encontraríamos en lo que son las distintas versiones, los distintos cambios, la trazabilidad de los cambios, etc. Es decir, Vault nos va a asegurar con una capacidad de centralizar todos los datos en una sola base de datos, ¿no? Por lo tanto, si pensamos en gente que lo va a usar y gente que no, el concepto en general se rompe, ¿no? Y por lo tanto esa seguridad que nos da trabajar todos con Vault ya no va a estar disponible, ¿no? La siguiente cuestión sería, ¿el DXF puede contener piezas en 3D? Yo pensaba que solo contornos 2D. Sí, de hecho, no sé si, bueno, imagino que esta pregunta viene con referencia a la demo de automatización del proceso de publicación de documentos. No sé si se han fijado pues, que ese DXF se generaba para el documento, el plano, ¿no? Pensando en lo que sería piezas de chapa, ¿no? Por lo tanto, aunque aparentemente haya parecido que era para el modelo, estaba relacionado con el plano. Por lo tanto, efectivamente, solo para 2D. Después, ¿se puede vincular Vault con cualquier RP? Esto ya lo hemos respondido anteriormente, pero digamos, a nivel técnico, solo un par de apuntes. Cualquier RP que ofrezca la posibilidad de conectarse a nivel de servicios web o que exponga una API, nosotros nos podemos conectar. Esto para, digamos, también tener una sensación más realista es el 90% de los RPs actuales y especialmente si son RPs conocidos como SAP, Navision, etc., ¿no? Después, ¿es fácil la vinculación de datos de Vault con el RP? Y estamos hablando de 10.000 archivos. Sin duda, aquí pues tenemos que pensar en una implementación a largo término, pero creo que son dos partes de proyecto distintas, ¿no? Es decir, una vez tengamos la implementación del RP, vamos a usar las herramientas que hemos enseñado en la demo para, digamos, exportar todos esos datos al RP, pero antes de eso, pues claramente podríamos hacer un volcado de una sola vez inicial de todos los, digamos, documentos que tuviéramos históricos guardados en Vault y que no están disponibles en el RP, ¿no? Así que entonces sería tan solo analizar este caso en concreto, hacer un plan de proyecto y ver cómo ejecutar ese volcado de datos al inicio de la implementación. Vale, y la última pregunta antes de la intervención de Natalia, ¿cómo se recomienda tener la configuración de Vault? ¿Organización por carpetas o una sola carpeta y organización por metadatos? Sí, esto es una muy buena pregunta. Creo que, o sea, claramente Vault ofrece muchísimas posibilidades de configuración y por lo tanto creo que no es respuesta de blanco y negro. Ahora bien, por mi experiencia, pues sí que creo que Vault ofrece principalmente dos configuraciones. Una es a nivel de proyecto y que se entendería, como usted comenta, a nivel de carpeta, es decir, tener todo colgando desde una carpeta y, por ejemplo, aplicar estados de vida también a esa carpeta, entendiendo que ese estado de vida representa el estado del proyecto. Y después tendríamos la otra configuración, que es a nivel de metadatos de fichero, que es una perspectiva más de producto, ¿no? Es decir,
nosotros pues vamos a tener las versiones todas ligadas al diseño, al modelo de CAD, al modelo 3D, y vamos a generar vamos a configurar todo Vault al entorno de producto, al entorno del fichero, ¿no? Por lo tanto, recomendación del uso de carpetas solo si se enfoca a nivel de proyecto. Por mi lado, esto sería todo. Si, Natalia, quieres, digamos, responder a esas preguntas de licenciamiento, por mi lado eso sería todo. Muchas gracias. Listo, Jordi. Dame un momento, por favor. Bueno, nos preguntan si Academia ofrece cursos de Vault. Bueno, les cuento. Realmente Vault no lo abordamos tanto como un curso, sino como una implementación. O sea, una implementación de Vault Basic, de Workgroup o de Vault Professional. Siempre lo abordamos como una implementación porque consideramos que más allá del uso de la herramienta, debe ser un entendimiento completo del proceso de gestión documental que tiene la compañía. Entonces, es una implementación que tiene un diagnóstico, un levantamiento de información, que tiene una planificación, una definición, por ejemplo, de esos protocolos de comunicación y esos protocolos de manejo de la información y de esa definición de los flujos de trabajo que va a haber dentro de ese proceso de gestión documental con Vault. Adicional a eso, pues ya hay una etapa de ejecución en la cual se hace toda la parte ahora sí de entrenamiento, pero basados obviamente en lo que ya se definió inicialmente de cómo debería ser ese proceso. Y también se hace un proyecto piloto en el cual hacemos un acompañamiento. Entonces lo que buscamos es no solamente enseñarles a manejar la herramienta, sino digamos, montar toda la plataforma y todo el proceso dentro de la empresa. Y bueno, también no lo dije anteriormente, pero también hacer toda la configuración pues, que requiere Vault, ¿cierto? En cuanto a las bóvedas, en cuanto al servidor, en cuanto a pues, todo lo que haya que configurar. Bueno, entonces eso por el lado de la pregunta que nos hace Anthony. También nos pregunta Humberto si se enviarán los slides de esta presentación. Esta presentación, o bueno, realmente este webcast va a quedar grabado, va a quedar montado pues en nuestro canal de YouTube que se llama Academia, o sea, como Academia IAC con doble D. Ahí pueden encontrar pues todos nuestros lives que quedan grabados y este también pues va a estar allí más o menos en 1 o 2 días normalmente. Bueno, ¿qué más dice por aquí? ¿El Vault Professional está dentro del Autodesk Product Design and Manufacturing Collection? No, dentro de la colección de diseño de productos y manufactura que tiene Autodesk está incluido el Vault Basic, pero no el Vault Professional. El Vault Professional sí se compra aparte y se compra pues por usuario. Dame un segundo, yo miro qué más hay por acá que podamos responder. No, creo que esas son como las preguntas, digamos, que hay desde la parte comercial. Nos están preguntando si necesitaríamos tener una licencia de SAP para cada usuario de Vault. La respuesta es no, solo sería consumo de una licencia para toda la implementación. Listo, sería eso. Si tienen de pronto alguna pregunta adicional, pueden hacerla, hacemos la ultimita. Y si no, pues ya damos por terminado nuestro live. Listo. Les agradecemos muchísimo por la asistencia. Muchas gracias a Jordi por esta información tan importante. Saben que cualquier pregunta que tengan nos escriben, nos llaman o lo que sea y vamos a ayudarles pues a responder cualquier cosa. Hacemos la implementación de Vault completa, como les contábamos ahorita, y también pues, por medio de CoolOrange hacemos estas conexiones pues con el ERP. Entonces la idea pues es estar ahí acompañándolos en todo el proceso. Feliz día para todos y muchas gracias.